La vivienda. Es importante buscar nuevas modalidades de producción, habilitación y diseño de las viviendas. Para ello, deberán desarrollarse en forma simultánea modelos de producción habitacional que impliquen un aumento en la participación de los usuarios en el diseño y la edificación. Medios de implementación de viviendas progresivas, crecedoras o dinámicas, y además fórmulas de incorporación de tecnologías apropiadas, a veces no convencionales. Consecuente con esto, los materiales más adecuados para conseguir estos propósitos deberán ser económicos, simples de usar, de fácil acceso, intensivos en mano de obra, no contaminantes y técnicamente adecuados a la región. Soluciones tradicionales en viviendas económicas. Construcción en albañilería de ladrillo. Construcción en madera. Construcción en adobe. Componentes de la vivienda de ferrocemento. Piso tradicional. Tierra apisonada, radier de hormigón, entablado de madera. Estructura de la casa. Entramados verticales de madera o pilares de hormigón armado. Techumbres en tijerales o cerchas de madera. Cubiertas tradicionales en metal, cartón o asbesto cemento. Muros de ferrocemento. Este último material constituido por mallas hexagonales, de gallinero y mortero de cemento, formando una placa rígida. Debido a la escasez de antecedentes en el ferrocemento, se desarrolló una investigación necesaria para determinar las condiciones óptimas para ser usado como solución de muros soportantes, para determinar las propiedades mecánicas que se utilizan para proyectar la vivienda. Se prepararon vigas para ser ensayadas a la flexotracción, como también se midió la resistencia en compresión de los morteros. Se pensó desde un principio la utilización de 2 mallas distanciadas a 3 centímetros en la concepción de los muros placas. Sin embargo, para apreciar la variabilidad en la alteración de los parámetros expuestos, se diseñaron otros modelos de probetas. El equipo de medición consistió en una prensa hidráulica para medir la carga aplicada y un deformómetro para la determinación de la deformación consecuente. Los resultados se hallan presentados en los siguientes gráficos de curvas: tensión versus deformación y una comparación entre ellos. Se concluye: para las condiciones de solicitaciones de compresión se usa el valor resistente del mortero. Para las solicitaciones de flexión, los valores obtenidos por el ferrocemento que se encuentran registrados en una ecuación empírica. Para las solicitaciones de tracción, los valores resistentes que aporta la malla sola. El cálculo para una construcción cuya estructuración permite espacios de 2,5 metros de lado y 2,2 metros de alto, entrega dimensiones para la estructura de madera de piezas de pino de 2 por 3 pulgadas, ensambladas y fijadas con clavo de 4 pulgadas, con dimensiones de placa de ferrocemento de 1,2 metros de ancho por 2,2 metros de alto y espesor final de 4 centímetros para un mortero cuya dosificación en volumen es 1:2,
y usando malla hexagonal de 3/4 de pulgada por 22 a 3 centímetros de distancia. Construcción de un prototipo de vivienda experimental en ferrocemento. Las operaciones de construcción y montaje sobre un radier consisten en la fijación de las soleras inferiores vía anclajes de fierro de 6 milímetros de diámetro. Para proseguir con el montaje del resto de la estructura de madera, la construcción se lleva a cabo con un mínimo de personal que no requiere mayor especialización y utilizando herramientas comunes sin necesidad de equipos mecánicos o eléctricos. Asimismo, la estructura de techumbre, que consiste en tijerales de 1,5 por 4 pulgadas y costaneras de 1,5 por 2 pulgadas, se ejecuta con facilidad. El paso siguiente consiste en la colocación de las mallas sobre toda la superficie a cubrir, asistido por alambres atiesadores y alambres que ayuden a conservar la separación entre mallas. Se aprecia la simplicidad de las operaciones. Las mallas simplemente se clavan o engrampan a los maderos en forma continua. Posteriormente, se debe colocar el moldaje preparado que sirva como respaldo a la operación del relleno de mortero. Se destacan nuevamente la facilidad y características casi artesanales del trabajo en ferrocemento, consecuentemente al uso de herramientas usuales en albañilería. El avance en vertical se recomienda no exceda los 30 centímetros en una sola oportunidad para dejar fraguar el mortero. El proceso continúa hasta completar el elemento con diferentes grados de terminaciones. Otras características que hacen destacar al ferrocemento sobre otros materiales de construcción es su factibilidad de ser ejecutado hasta sin necesidad de moldaje y cubrir regiones en tamaños y formas complejas. A su vez, los elementos no estructurales, como el caso de los frontones, solo requerirán la utilización de una sola malla para cumplir
con su propósito de aislar y cubrir estos elementos. La estructura de techumbre cumple con los requisitos de seguridad y amplitud necesarios para la habitabilidad con distanciamiento entre tijerales de 70 centímetros y la factibilidad de cubrir la techumbre con diferentes soluciones de cubierta. Especialmente adecuadas son las fonolitas, debido a su economía y fácil colocación. En resumen, el módulo constructivo permite servir de submúltiplo para conseguir construcciones habitables, despensas, bodegas y otros usos, de mayor envergadura en condiciones estructuralmente seguras, sirviéndose de la mano de obra no experta y utilizando materiales económica y socialmente aptos y aceptados. Proyectos tecnológicos vinculados a la vivienda. El material elaborado es una teja de cemento de bajo costo, liviana, de buena resistencia, durabilidad y principalmente de simple elaboración y no contaminante, como es el caso del asbesto cemento. Presenta ventajas notables sobre los productos similares de techumbre. Diseño y construcción de la mesa vibradora. Esta mesa tiene por finalidad dar un vibrado a la masa de tal forma que quede completamente homogénea y además no utiliza energía eléctrica en su funcionamiento. Esta máquina es de vital importancia en la fabricación de la teja. Los componentes de la mesa son plancha metálica, estructura soportante, soporte de goma, eje central,
bujes, eje lateral, sistema de ajuste y poleas. Selección de los pastos y obtención de las fibras. Las fibras vegetales utilizadas en el estudio no presentan características especiales y se obtuvieron a partir de vegetales, pastos silvestres o desechos de ellos que no representan costo alguno. Las fibras se pueden obtener a través de dos procesos, uno de tipo natural y otro de carácter químico. El tratamiento utilizado fue químico. Es una solución al 10% de hidróxido de sodio, soda cáustica, luego de lo cual se realizan los ensayos de resistencia a la tracción y elongación de las fibras, los que conducen a la selección de las mejores. Los vegetales empleados entrepan muy buenos rendimientos, obteniéndose resultados de 60 a 70%. Selección de los materiales. Además de las fibras empleadas, la teja debe estar constituida por cementos y áridos finos. El cemento empleado es un cemento Portland del tipo melón especial. En cuanto al árido, este debe cortarse en malla 8, 2,36 milímetros. Usar una arena un poco más gruesa perjudica el acabado superficial, adherencia e impermeabilidad del elemento. Tanto el agua empleada como el árido deben estar libres de sustancias nocivas que puedan perjudicar las características de la teja. Dosificación y preparación de la mezcla. Después de múltiples ensayos, se determinó que la dosificación óptima es la que se utiliza con un 40% de cemento, que satisface las necesidades de economía y resistencia de la teja. La dosificación de los materiales es, en peso, la mezcla puede ser preparada manualmente o en forma mecánica. La revoltura debe ser constante para que la mezcla quede homogénea. Las fibras incorporadas representan entre 1 y 1,5% del peso total de los materiales y la longitud de estas es de 0,5 a 2 centímetros. La fibra puede ser agregada antes o durante el proceso de revoltura. Preparación del molde y aplicación de desmoldante. El molde utilizado debe fijarse a la mesa vibradora, de forma que éste vibre sólidamente con ella. La fijación se hace a través de prensas que pueden ser fácilmente desmontables. El desmoldante se aplica sobre la base y los costados del molde y consiste en una combinación de aceite de linaza, 25%, y petróleo, 75%. Variado, moldeado y vibrado de la mezcla. El variado de la pasta se realiza depositándola en forma pareja, trabajándose con plana y llana hasta cubrir toda la superficie del molde. Posteriormente se aplica un vibrado de alta frecuencia por un tiempo aproximado de 20 a 25 segundos. Finalmente se retira el exceso de agua superficial, se pasa la llana hasta obtener una superficie de acabado. Desmoldado, curado y posterior almacenamiento. Se deja secar la teja hasta que pueda desmoldarse sin problemas, esto es, de 24 a 48 horas. Posteriormente se deposita bajo agua por un periodo de 7 días. Una vez retirada la teja del curado, se almacena teniendo la precaución de no dejarla expuesta a cargas ni a torceduras.
Ensayo de flexión e impermeabilidad. Cada teja se debe ensayar a la flexión por medio de una fuerza aplicada en el sentido longitudinal. El elemento se ensaya hasta la aplicación de la primera fractura. El ensayo de impermeabilidad se realiza colocando la probeta horizontalmente sobre una base adecuada, de modo que quede espacio libre. Se coloca un recipiente sin fondo de 90 por 150 milímetros de base verticalmente sobre la teja. Se lleva el recipiente con agua hasta una altura de 150 milímetros. Se mantiene nivel de agua durante 24 horas. Al cabo de este tiempo, la superficie inferior de la teja puede presentar manchas de humedad, pero en ningún caso formación de gotas de agua. Todos los ensayos realizados satisficieron las exigencias contenidas en las normas. Disposición de las tejas. La disposición de las tejas puede ser por medio de un entablado de madera o mediante costaneras.